Continuando con el tema de funciones, vamos ahora a analizar los diferentes tipos de funciones a los que nos podemos enfrentar. Para realizarlos las vamos a clasificar en dos grandes grupos, que son las funciones algebraicas, que son todas aquellas que están formadas por distintas operaciones algebraicas, como serían sumas, restas, productos, divisiones, cocientes, potencias y raíces. Y en este análisis estamos considerando solamente funciones que tienen una sola variable independiente, es decir, y igual f de x. Existen también funciones de varias variables, f de x y de y, f de x, y y, z, pero no son el objetivo de este curso, esas se verán en cursos de cálculo vectorial. Bueno, el segundo grupo que podemos encontrar son las funciones no algebraicas o trascendentes, aquellas cuyo argumento o variable independiente pueden ser ángulos, pueden ser el valor numérico de la relación entre algún ángulo o un logaritmo o bien un exponente. Y entre ellas podemos citar a las funciones trigonométricas directas, es decir, por ejemplo, seno de x, por ejemplo, 3 tangente cuadrada más coseno de teta, por ejemplo, cotangente cúbica de teta más 2 entre 1 más menos secante cuadrada de teta, etc. Todos esos son ejemplos de funciones trigonométricas directas y que más adelante las veremos con detalle. Otro tipo de funciones trascendentes o no algebraicas son las funciones trigonométricas inversas, aquellas en las que, conocido el valor del ángulo, es posible que veamos a qué ángulo le corresponde. También pues las veremos con detalle, por ejemplo, ángulo cuyo seno es 2x o arco tangente de teta. Existen también las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son aquellas que tienen como variable a un exponente. Por ejemplo, e a la x o 2 a la 3x cuadrada, donde tenemos una base, en este caso e, en este caso el 2, o en este caso el 10, y la variable es un exponente, de ahí su nombre de funciones exponenciales. También tendremos las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son aquellas en las que un logaritmo, veremos con detalle a qué nos referimos con esto, va a ser la variable independiente. Y así también podemos tener a otro tipo de funciones utilizadas en ciertos cálculos, como son las funciones hiperbólicas, es decir, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, etc., las cuales pues también las detallaremos más adelante. Para comenzar con este análisis de funciones, tal como lo dijimos al principio, vamos primero a hablar de las que conocemos como funciones algebraicas. Y entre ellas, pues vamos a ver varios tipos de funciones. Estas funciones algebraicas, por ejemplo, en primer término podemos tener las funciones polinomiales, aquellas formadas por un polinomio de la forma y igual f de x, que es a0 x a la n más a1 x a la n menos 1 más a2 x a la n menos 2 más todos los términos que sean hasta el término enésimo a n. Bueno, en donde el exponente n es un exponente entero y positivo. Y dependiendo del grado que tenga ese exponente n, será la función que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, veamos en primer caso, si n es igual a 1, vamos a tener una función lineal. Y partimos de esto. Toda ecuación de primer grado con dos variables de la forma ax más by más c igual a 0 representa a una línea recta. Por eso es que el nombre de esta función es precisamente una función lineal. Si partimos de la ecuación general de la recta ax más by más c igual a 0 y a partir de ella despejamos la variable y, en función de la variable x vamos a obtener a una función lineal. Yo tengo la ecuación en su forma general de primer grado, despejo y, me queda este término b por y igual menos ax menos ac, despejo y, lo que está multiplicando en este caso b, pasa dividiendo al segundo miembro, y veo aquí que se me forman dos términos. El primero de ellos multiplicado por la variable independiente, que es menos a sobre b, y el segundo menos c sobre b. Bueno, pues en este punto es donde vamos a tener que unir nosotros los conceptos de geometría analítica y de cálculo diferencial. En geometría analítica ya se ha estudiado que m es el valor de la pendiente de la recta y es equivalente a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación θ que puede tener cualquier recta. Y n, que es menos c sobre d, representa el valor de la ordenada al origen, que es la distancia medida sobre el eje de las ordenadas o eje vertical con respecto al punto donde la recta corta dicho eje y. Entonces,
mi ecuación que yo he despejado, que es y igual menos ax sobre b menos c sobre b, se transforma en y igual mx más n, en donde aparece la pendiente y aparece la ordenada al origen. Como esto es una función, porque x es una variable independiente, entonces vamos a generar y igual f de x, que es mx más n, que no es otra cosa más que la función lineal. Y aquí, identificando quién es m y quién es n, como ya dije, pues vamos a encontrar que esta función lineal es ni más ni menos que lo que en analítica conocemos como la ecuación de la recta en su forma simplificada o forma tangencial. Entonces, ambas expresiones algebraicas me representan lo mismo, la función lineal y la ecuación en la forma simplificada de la línea recta. Veamos algunos casos en particular para que sea más fácil que identifiquemos nosotros tanto la gráfica como la función de la cual estamos nosotros hablando. Por ejemplo, aquí tengo 4 gráficas en las cuales yo tengo una línea recta. Si ustedes observan aquí, tanto en este caso como en este otro, el valor del ángulo está comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos como ángulo de inclinación a un ángulo agudo. En este caso la recta pasa por arriba del origen, en este caso pasa por abajo. Y eso lo podemos apreciar en el signo de la ordenada del origen. Aquí tenemos más n, aquí tenemos menos n. Y expresado analíticamente, esta será y igual fx igual mx más n, y esta mx menos n. ¿El signo qué significa? Pues que la recta pasa por arriba o por abajo del origen. Y m es positiva en ambos casos porque es un ángulo mayor de 0 y menor de 90 grados. Y en ese caso el valor de la tangente trigonométrica es positivo y por lo tanto el signo de m también es positivo. En los dos casos de abajo tenemos también dos rectas. Ahora el ángulo de inclinación es θ. Si observamos, θ es un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados. ¿Eso a qué me va a llevar? A que el valor de la pendiente sea negativo, porque la tangente trigonométrica de los ángulos mayores de 90 y menores de 180 grados es negativa. Entonces aquí tendré y igual, como función, a y igual f de x igual menos mx, porque la pendiente es negativa, más n. ¿Por qué más n? Porque la ordenada al origen está por arriba del origen. Y acá, y menos mx menos n, porque la recta corta por abajo del origen y por lo tanto la ordenada es negativa. Entonces, con el simple hecho de analizar los signos de la función lineal, podemos darnos cuenta rápidamente por dónde pasa y cuáles son sus características. Recuerden siempre, m representa la pendiente de la recta y equivale a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación θ en todos los casos. Y n representa el valor de la ordenada al origen, es la distancia vertical con respecto a la cual la recta corta el eje de las 10. Tenemos algunos casos en particular también. Por ejemplo, si aquí tenemos una recta que pasa por el origen y el ángulo de inclinación son 45 grados, pues tenemos que y es igual a f de x igual a x. M vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque la tangente trigonométrica de 45 grados es 1. Por lo tanto, tengo la función y igual f de x igual a x, que no es otra cosa más que la función identidad. Puedo tener este otro caso, donde el ángulo θ son 135 grados. En este caso, la función se convierte en y igual f de x igual menos x. ¿Por qué? Porque la tangente trigonométrica de 135 grados es menos 1. Por lo tanto, esto será y igual a menos x. Esta función no tiene un nombre en especial, contrastándola con la anterior, que era la función identidad. Pero sí es característico que su pendiente es menos 1 y forma un ángulo de 135 grados. Acá podemos tener una recta paralela al eje de las x a una distancia k unidades. Si nosotros observamos, esta recta es paralela al eje de las x. Por lo tanto, su ángulo de inclinación θ son 0 grados. Y la tangente trigonométrica de 0 grados es 0. Por lo tanto, la pendiente vale 0 y lo único que nos queda es la ordenada al origen, que en este caso es y igual a k. Es decir, es una recta que pasa a k unidades del origen y es paralela al eje de las 10. Esto me representa ni más ni menos que a la función constante, es decir, una función que siempre tiene el mismo valor.
También puedo tener el caso de una recta paralela ahora al eje de las 10. Si observamos, el ángulo de inclinación θ son 90 grados. Pero la tangente de 90 grados tiende a infinito, por lo tanto la pendiente también tiende a infinito. Esto lo veremos con detalle en funciones trigonométricas. Y se considera que la tangente de 90 grados no existe. Por lo tanto, lo que yo tengo es una recta x igual a h unidades del eje y, que en este caso en particular no es una función, porque fíjense bien que todos los puntos están sobre una misma línea. Y ya quedamos que cuando eso ocurre, no se trata de una función, sino de una relación. Sin embargo, aparece mucho una ecuación de este tipo, pero no me representa a una función. Contrástenla con la de arriba, en donde esto sí es la función constante y esto no es una función. Pongamos ahora un ejemplo para ilustrar esto. Hay que recordar que toda función lineal tiene como dominio al conjunto de los números reales y como contradominio también tiene al conjunto de los números reales. Por ejemplo, queremos encontrar el dominio, rango y gráfica de la función y igual a f de x igual 2x más 3. Para trazar su gráfica lo que hacemos es encontrar las intersecciones con los ejes. ¿Cómo hacemos eso? Igualamos tanto x como y a 0 y obtenemos el valor resultante. Si x es igual a 0, ¿qué tenemos? Que y es igual a f de 0, 2 por 0 es 0 más 3, me queda que y es igual a 3. Esto me da el punto de coordenadas 0,3. Si y igual 0, en la misma forma, ¿qué tenemos? 0 es igual a 2x menos 3, despejamos x es igual a menos 3 medios. Esto me da el punto de coordenadas menos 3 medios, 0. Con esos dos puntos, ya que por la condición geométrica de que conocidos dos puntos siempre es posible trazar una línea recta, la trazamos en el plano cartesiano. Menos 3 medios es 0 es una intersección, 0,3 es la otra. Aquí claramente podemos ver que el dominio son todos los números reales y el contradominio son también todos los números reales. En este caso el contradominio y el rango son iguales porque se trata del mismo conjunto. Lo puedo expresar como conjunto en estas dos formas o como intervalo en estas otras dos. Como tarea para practicar esto vamos a poner algunas funciones expresadas tanto de manera implícita como de manera explícita y ver qué es lo que pasa con ellas. Podemos nosotros trazar su gráfica, encontrar su dominio, encontrar su contradominio y su rango para que se practique estos conceptos. Les sugiero trazar sus gráficas en papel milimétrico para que sea más claro el procedimiento y que se vean las intersecciones y las demás características del gráfico. Hago la aclaración, esto es un 3.